bienvenidos A a todos y a nuestro todas. episodio número 5 de Sistas Forever, ya nuestro quinto episodio. Y la semana pasada hicimos nuestro sorteo de qué temas íbamos a tratar. Sí, sí. Sin embargo, debido a una votación de nuestro Unánime. querido público, una votación unánime de nuestro público, nos pidieron que habláramos de un tema específico. Entonces, el tema que elegimos la semana pasada vamos a dejarlo para la próxima semana. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante, que son los llamamientos. A lo mejor es una palabra que no todas las personas que nos van a escuchar conocen, pero como les dijimos al principio en nuestro episodio número 1, nosotras, somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y la Iglesia, para que funcione, por decirlo de alguna manera, le da tareas, asignaciones a los miembros. Y esas tareas o asignaciones se llaman llamamientos, que es una manera en la que todas las personas dentro de la iglesia pueden ayudarse mutuamente, prestar servicio, conocerse, y eso permite que la iglesia pues cumpla con algunas de los objetivos que tiene, ¿no? La iglesia tiene organizaciones o pequeños grupos que permite que las personas puedan tener una unidad más fácil. Son grupos pequeños, entonces las personas tienen tareas, hay presidentes de clases, maestros, está el obispo, que es la persona encargada de un grupo un poco más grande, están las líderes de la guardería, la bibliotecaria o bibliotecario, y hay infinidad y una lista muy larga de llamamientos. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco, no tanto de qué llamamientos hay, sino de cómo es que las personas tienen esos llamamientos, ¿no? Cómo tú puedes o llegas a ser, vamos a decirlo así, un maestro o una persona que cuida a los niños en la guardería o una bibliotecaria o la que dirige la música, ¿sí? ¿Cómo llegan ahí esas personas? Y vamos a comentar también un poco sobre cómo la iglesia maneja estos llamamientos, tareas o asignaciones que a lo mejor cuando escuchamos la palabra maestro o líder o obispo inclusive, podríamos pensar que son personas que reciben un salario, pero no. Aclaramos desde el principio que todas las personas que tienen una asignación o llamamiento en la iglesia es meramente un servicio. A nadie se le paga, cada uno tiene sus trabajos por fuera y todo lo que se hace por amor al arte, solo es por amor al servicio. Así es solamente brindar tiempo y talentos, dones y todo lo que la gente tiene a ayudarse mutuamente, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de cómo llegamos a tener dichos llamamientos. Angélica, ¿qué nos puedes decir de esto? Pues bien, dentro de lo que nosotros creemos y hemos aprendido es el hecho de que los llamamientos siempre deben de ser inspirados. ¿Qué quiere decir esto? Que los líderes, como acaba de mencionar Sima, empezando, si es un llamamiento dentro de un grupo que se le conoce como barrio, porque también dentro de la iglesia los grupos se componen de un barrio y de los barrios también hay una estaca y la estaca está compuesta de cierto número de barrios, esto dependiendo de la zona geográfica y la división que hagan para que tú pertenezcas, y se trata de que haya cierto número de miembros equilibrado en cada barrio. Obviamente a veces van a haber más o menos, pero se trata de que haya pues cierto equilibrio en la asistencia con los miembros que pertenecen a la iglesia, ¿no? Entonces, los barrios son dirigidos por un obispo y la estaca que tiene el conjunto de barrios es dirigido por un presidente de estaca, ¿no? Entonces, son como nuestros líderes principales, por así decirlo, ¿no? A lo mejor en otras religiones está el pastor, está el sacerdote, el padre, ¿no? Entonces, aquí con nosotros, pues es el obispo, ¿no? Entonces, si es un llamamiento dentro de tu barrio, el obispo debe de, pues, orar y buscar esa revelación o esa inspiración
para saber qué asignación o qué llamamiento le va a extender a cada miembro de la iglesia, ¿verdad? Esto no quiere decir que el llamamiento vaya a ser para toda la vida o que no puedas repetir llamamientos. Se pueden repetir a lo largo de tu vida. Puede ser hoy una presidenta de primaria y dentro de 8 años lo vuelves a hacer. Depende mucho. Por eso mencionaba primero cómo se conforma, porque se supone, y lo más correcto es que debe de ser bajo inspiración o revelación de dicho líder. Entonces, una vez que se nos extienden esos llamamientos, tú tomas esa invitación a servir dentro de la iglesia, como decíamos, por amor al servicio a Dios. Y no debería de haber ninguna otra injerencia, no debería de hacerse bajo algún otro motivo, ¿no? Ni para llenar un espacio, ni por conveniencia de nadie, se supone, ¿verdad? Entonces, a veces vamos a encontrar, y yo creo que aquí en nuestra audiencia, hay muchos que son miembros de la iglesia, algunos que no son, algunos que fueron miembros de la iglesia y tendrán sus propias experiencias. Nosotros, o al menos en lo particular, mi experiencia en cuanto a los llamamientos siempre ha sido buena. Nunca me he sentido como forzada o de algún modo, ¿cómo se dice? Que sea conveniente, ¿verdad? De hecho, mis líderes siempre han sido bastante considerados conmigo y han respetado mucho. Inclusive un llamamiento no es forzoso el que tú estés ahí hasta un tiempo determinado. Si incluso tú por alguna necesidad personal, por tus tiempos, por alguna modificación dentro de tus rutinas o incluso por alguna situación que pudiera generarse dentro de esa misma organización o con otros miembros, tú puedes pedir tu relevo. Se ha dicho o antiguamente se decía, o al menos no era que fuera como una regla, pero se creía o se pensaba, o al menos se malinterpretaba que pues era, te ofrecen un llamamiento o te extienden más bien el llamamiento y pues tú te sentías con el compromiso, con el compromiso de decir sí. Y esta parte viene dentro del aprendizaje de no saber decir no, porque a veces por ese miedo, a esa pena, o a veces es que si no lo acepto, pues no voy a recibir bendiciones, ¿no? Porque son muchas cosas que a veces se tergiversan dentro de los mismos miembros o con los mismos líderes de la iglesia, porque cabe aclarar que aunque seamos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, somos seres humanos, somos imperfectos y podemos equivocarnos. Puede haber a veces la manera de extender el llamamiento, la manera en que se invita a la persona, podría pensarse que es como, es que si no lo aceptas, pues como que estás rechazando esa oportunidad, ¿verdad? Pero pues no se trata de una entrevista de trabajo donde tú vayas a decir, ay, me conviene, ¿verdad? Porque como decimos, no te van a pagar. Entonces, no debe de existir o no debería de existir ni de la parte del líder que está extendiendo el llamamiento, el forzar o hacer sentir a la persona comprometida a que no puede decir que no. En mi caso, nunca me ha pasado, pero yo sí sé de muchas experiencias cercanas donde han sentido esa parte y está bien, porque sabemos que no hay perfección en nada, que el Evangelio de Jesucristo o la creencia o el conocimiento que tengamos, incluso de otras religiones, puede ser aceptada por tu propia fe y tu propia convicción. Pero es muy independiente al hecho de que si se extiende un llamamiento, tú no puedas decir que no. O si en algún momento ya no quieres estar ahí por los motivos que acabo de decir en un instante, tú puedes acercarte y pedir tu relevo, ¿verdad? Y el líder o la persona con la que tú te dirijas tampoco podría o debería decir no, o tratar de retenerte o convencerte de la decisión que ya tomaste, ¿no? Entonces, estos puntos son muy importantes porque comúnmente no se habla, no se dice por lo mismo, porque es como, híjole, es que yo me siento con ese compromiso. Y a veces los llamamientos que comúnmente pues no deberían de ser más que uno por miembro, se suscita que ya pues puedes tener a veces hasta más de 3 llamamientos y por no decir que no,
tú sigues aceptando más y más llamamientos. Y claro, cuando se ve la disponibilidad y la disposición, que son dos cosas diferentes y que a veces las tenemos en abundancia, se puede pensar o se puede dar por sentado que cualquier otra asignación que te den, tú la vas a aceptar, ¿no? Entonces, es muy importante tener en claro esa parte, porque si bien un llamamiento, sí es una bendición, es una oportunidad de servir, no debemos de caer en todo esto. Y tratar de entender que si hemos tenido nosotros alguna experiencia no tan agradable o algo negativa, de eso no depende nuestra fe tampoco, ni implica el hecho de decir, ay, me voy a alejar o ya no voy a ser miembro de la iglesia o es una pésima experiencia. No. Recordemos que tanto los obispos como presidentes destaca, así como los llamamientos no son eternos y son rotativos, el obispo también no es eterno ahí. Y el presidente está acá también. Entonces, no porque haya tenido una experiencia no tan agradable con este obispo actualmente, significa que pues ahí va a estar eternamente y que pues, híjole, me voy a sentir mal, o no le puedo decir que no, o me va a ver feo, sino que no, o sea, cuando se termine el tiempo de servicio del obispo, que se ha relevado, que es cuando hacen una reorganización dentro de esa parte, vendrá otro obispo, ¿no? Entonces, hay muchas personas que sí se lo toman personal, se llegan a alejar y ya, bueno, pasa el tiempo, lo procesan, incluso llega a haber hasta cierta reconciliación y ya ese obispo ya no está, y ya llega otro y pues vuelven y retoman esa parte, ¿no? Algunos no lo harán, pero bueno, no se trata de eso, simplemente es que un llamamiento es una oportunidad de poder servir, pero no es una atadura permanente a que tú estés ahí o te tengas que ver con el compromiso o la obligación de permanecer si alguna razón ya no te lo permite o simplemente no quieres. Entonces, esa es la parte que yo he notado, que he analizado y que considero que es importante mencionarlo. Ahora que decías eso, sí, ahora que decías eso del tiempo, es curioso porque estaba yo analizando esto y pienso que el único llamamiento que sabemos cuánto dura es el de misionero, porque todos los demás a lo mejor es algo aproximado o por lo general tienen cierta duración, pero no se sabe cuándo te van a llamar ni cuándo te van a relevar. No es algo Aunque el manual sí menciona, fíjate bien, porque ahí yo creo que mucho de las equivocaciones o de los tabúes o de la malinformación que luego como miembros tenemos, porque no puedes rechazar o sea, ¿cómo te atreves a rechazar un llamamiento? Jamás, no. ¿Y cómo vas a pedir un relevo? No, tampoco. Pero el manual dice que de 2 a 5 años es lo máximo que tú puedes estar en un llamamiento, ¿sí? Y así lo establece el manual justamente en la sección, cuando dice sección, el manual general, ¿no? En el manual general de instrucciones. Para los que quieran ir a la verlo, en el sección manual 30. general, que sean miembros de la iglesia, en la aplicación de Tools, ahí pueden. Sí, y dice que debe de ser de 2 a 5 años, es lo máximo, ¿sí? Pero esto no implica que no puedas solicitar un relevo en el caso de que explique qué es un relevo, Magia. Ok, un relevo es como, bueno, ya Salazar había mencionado esto, es cuando hay una reorganización, cuando tú ya, cuando hay un llamamiento, te sostienen, los demás te presentan y todos están de acuerdo y aprueban de que van a sostenerte, es decir, que te van a apoyar en ese servicio que tú estás dando. Y cuando te relevan es porque precisamente ya terminaste tu tiempo de servicio en ese llamamiento y van a llamar a alguien más a hacerlo, ¿no? Esto no debe causar, los relevos no deben de causar nunca como ese mal sentimiento. Eso también lo estaba leyendo en el manual. Dice que debe ser la oportunidad para agradecer a la persona por el servicio que ha dado, porque como bien expresó Sima, no se nos paga por servir, ¿sí? Y sí, ciertamente, pues sabemos que los únicos llamamientos, aparte del de los misioneros de tiempo completo con su plaquita, es el de los apóstoles, que pues son llamados hasta que la muerte quede en ellos, ¿verdad? Y el profeta. Pero de ahí en fuera, pues los demás todos son relevables, ¿no?
todos en su momento podemos ser, pues no me gusta la palabra reemplazados porque no es así, es simplemente que tu tiempo terminó para hacer ese servicio, ¿sí? Pero te quedan muchas otras cosas por hacer, pero sí es bien importante que la persona no se sienta incómoda cuando es relevada, ¿sí? Que no sienta como que eres menos o que te haga sentir los líderes que fallaste o que ha sido precisamente tu falta de lo que sea, el hecho de por eso ha sido relevada, ¿no? Entonces, me gustó mucho porque en el manual menciona también que todo llamamiento debe ser, dice, no debe suponer una carga indebida para las personas ni las familias. Y eso es algo que debe de remarcarse, ¿sí? Así con marcatextos. Entrecomillarse. Entrecomillarse. Es bien importante porque si un llamamiento está haciendo una carga emocional, mental, económica, social, laboral, con tu familia, ¿sí? Ya valiste. Este llamamiento ya no es el correcto para que tú estés prestando servicio. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Muy bien, es cierto. Totalmente. Algo, hablando precisamente de todo esto de los relevos, ahora que lo menciona, y que no hay que tomar o no tener malos sentimientos cuando uno lo relevan. También es importante el sentimiento que tenemos cuando nos extienden o nos invitan a servir en el llamamiento. Me gustó mucho un video que vi del elder Uldorf, que él decía que el elder Faust lo capacitó cuando él fue llamado a ser apóstol. Y lo voy a leer textual como él lo dijo. El elder James E. Faust le dijo esto: los miembros de la iglesia son muy corteses con las autoridades generales. Nos tratarán muy amablemente y dirán cosas agradables sobre nosotros. Y le dijo, estate siempre agradecido o sé siempre agradecido por esto, pero que nunca se te suba a la cabeza. El elder doctor dice que se aplica a todos los líderes de la iglesia, no solo a ellos como apóstoles, sino a todos los miembros de la iglesia que tienen un llamamiento, porque a veces podríamos pensar que, bueno, es que yo soy en la biblioteca y pues yo solo, pues no importa, ¿no? Porque yo soy la bibliotecaria. Pero el obispo, no, y el apóstol, o sea, tú le tocas la mano y se te curan todas las enfermedades y cuando llegan a una visita, tú quieres correr a besarles la mano porque es el apóstol. O si el apóstol me dé una bendición, porque si me la da mi esposo no cuenta, pero si me la da el apóstol sí cuenta porque es más poderosa. Para nada. Porque está más cerquita del cielo. Porque está más cerca de Dios, exacto. Y no es así. Vamos a hablar un poquito de esto también, ¿no? Que no precisamente funciona de esa manera. Sí, claro. Y yo quiero exactamente retomar ese tema, como es bien interesante y lo platicábamos en la tarde, porque aquí ya es de noche, ¿verdad? Lo platicábamos y decíamos que es importante saber primero servicio, lo dijimos. Yo conozco algunas iglesias, de mi historia ustedes saben, mi familia católica, luego cristianismo, y yo sé pues en que en todas ellas en primera instancia sí los mueve el servicio, pero hay como esa parte monetaria, ¿sabes? Y se me hace como increíble que dentro de la iglesia a la que pertenecemos están chidas las friegas y no te pagan. Lo haces como dices, Salazar, por amor al arte. Entonces, neta, ese es el servicio que Jesucristo nos enseñó. O sea, esa parte de poder dar lo que tienes. ¿Y qué significa un llamamiento, un llamado? Como decían, es que alguien literal te llama porque ve en ti características, ve en ti habilidades, dones, o solamente disposición, exacto, disposición para servir. No sabes qué vas a hacer o si lo vas a hacer excelentemente bien o si te da miedo. Aceptar un llamamiento te da miedo, en honestidad, yo lo digo, te da miedo, sin embargo lo haces porque sabes que vas a servir. Entonces aquí en punto que retomo lo que citaba Sima, es que sepamos que tener un llamamiento implica que seas humilde.
O sea, si vas a ser un líder y ser humilde van de la mano. No significa que vas a ser un líder y, o sea, ponme la alfombra roja y sí, porque va a pasar la presidenta de Escuela Dominical. Creo que no existe eso. No pero me la puedo existe. inventar. Presidente. El punto, el presidente o Existe la presidente. presidenta de Sociedad de Socorro, o lo que sea. O sea, el punto Bueno, aquí ya es, creamos un nuevo llamamiento. sí, ahorita que me caiga un rayo, les aviso cómo estuvo. El punto aquí No nos cae un rayo tampoco por eso. bueno, quién sabe, es que aquí hace mucho frío y a lo mejor las tormentas. No, pero el punto aquí es que no, eso no se vale. O sea, a lo que me refiero, eso no se vale, es que dentro de la iglesia, no porque seas el apóstol, el profeta o el hermano que abre la puerta en el sacramental, o sea, no es que te creas más ni que seas más. Estás sirviendo a los miembros de la iglesia que son tus hermanos, que son tus partners, tus panas, tus compas, o sea, no importa. Aquí lo importante saber es que en México decimos mucho que no se te suban los humos a la cabeza. O sea, que no eres el almighty, no eres el todopoderoso del barrio porque seas presidente. Porque tanto valor tienes tú como presidente, como el obispo, insisto, como el hermano, recuerdo tanto en mi barrio, que un hermano cada vez que pasaba a testificar, porque cada domingo, cada primer domingo de mes se pasa a testificar, esa es otra historia, pero pasas ante el púlpito y dices en lo que crees, cosas bonitas, pues, y él siempre testificaba de lo agradecido que estaba por tener el llamamiento de abrir la puerta en el sacramental, o sea, y de saludar a todos y que eso le daba alegría. Entonces ese es el punto que quiero retomar para cerrar. Un llamamiento es servir con alegría, servir con amor, servir con humildad, porque sí te mandó llamar, sí te dijo este o aquel obispo, autoridad, tú, pero en realidad a quien está sirviendo es al Señor. O sea, todos somos tus hijitos, ¿verdad? Y nos dijo, pues a estos muchachitos que están en tu barrio les vas a servir y a estas muchachitas. Entonces, sí quiero hacer como igual, entre comillas, remarco, o sea, sí, subrayo total con marcatextos, que hay que ser humildes, en los llamamientos hay que ser humildes, y no porque te llamen de lo que sea, uy, ya subiste otro peldaño hacia la autoridad, ¿no? Ya subiste otro escalón hacia la jerarquía de, ya vas para apóstol que vuelas, no, o sea, ese no es el asunto, aquí vas para la humildad que vuelas, porque el llamar a alguien implica que vas a desarrollar muchas habilidades que no tienes y sobre todo vas a poder ver en otros ese amor que se supone que es lo que todos estamos aprendiendo, ese amor que Jesucristo ve en ti hacia los demás. Entonces, pues solamente quiero pues comentar, ¿verdad? Que esto no es cuestión como de, ay, me siento el muy, o el tan, o chalala, sino de, estoy aquí y órale, yo abro la puerta, órale, yo llevo la Santa Cena, órale, yo voy y órale lo que sea. Eso es un llamamiento dentro de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Así es, y ya. Gracias. Y mencionando eso que hablaba de los peldaños, que aquí no es como en las empresas que uno tiene, así como dicen las empresas, cuando te contratan, oportunidad de crecimiento o algo así, ¿no? De que puedes avanzar. No, aquí no existe eso. O sea, tú puedes ser el obispo y como te pueden relevar en tanto tiempo y te pueden poner en la primaria a enseñar, dar clases a los niños, no quiere decir que hiciste un mal trabajo, no quiere decir que descendiste en la escala de la espiritualidad porque antes eras obispo y ahora eres maestro, o al revés, no quiere decir que porque era bibliotecario y ahora me ponen de obispo, ya, ¿no? Crecí. Así ya avancé en la escala espiritual. Eso no existe. Y otra cita que me gustaría comentar es precisamente hoy en la clase la clase que se vio hoy, bueno, en mi barrio. Quiero pensar que es en todos, pero en mi barrio vimos esa clase. Y me gustó mucho algo que dijo el elder Gong, y lo voy a leer textual también para que no se me olvide. Dice, avanzamos hacia adelante, no hacia arriba ni hacia abajo en los llamamientos.
Entonces, aquí no existe, como les decía, repito otra vez. No debería de existir. No debería, así es. Estamos hablando de lo existir. ideal, ¿no? Estamos hablando de lo que ideal. debería de ser. De lo que dice el manual que debe general. De ser. A Me veces encanta que a lo se me mejor salen los sí, ojos. nos A vamos por veces- otro lado, pero debería de ser así. No existe Debería hacia de- arriba ni hacia abajo, sino estamos avanzando, ¿no? Entonces, creo que es importante como tener bien presente esto, porque siento que a pesar de que estamos en el 2026, todavía hay mucho las ideas antiguas, retrógradas, Me debe un de chocolate, que María. si tienes o no tienes, o depende de cuál sea tu llamamiento, eres como más importante o menos importante. O sea, aquí no hay títulos reales, no existe eso. O se adjudican Exacto. funciones que no pertenecen a ese llamamiento. Yo siento que tiene que ver mucho con los egos, el orgullo, pero sobre todo el ego, ¿sí? Que incluso hay personas que dicen, no, a mí dime presidenta. O sea, a mí refiérete a mí como presidente fulanito. No. Sí, por respeto lo hacemos. O sea, siento que por respeto nos referimos para darle el lugar, ¿verdad? Que ese llamamiento tiene como presidente estaca, como presidente de escuela dominical, como presidente de quórum de élderes, pero no es un título nobiliario, ni honorífico, ni te lo ganaste, ni nada, ¿sí? Y entonces el ego empieza a ser el que sirve, ¿sí? Y empieza a tener como mayor valor que el servicio que estés dando como en ese llamamiento. Entonces, hay personas que sí se molestan cuando tú les dices, ya sea por su nombre, aunque les hables de usted, no importa, ¿no? Pero no, a mí dime tal, a mí dime presidente, ¿sí? No, no tengo por qué hacerlo, no es un título nobiliario, no estoy obligada a decirlo. Sí debo hablarte con respeto, pero hasta ahí, ¿verdad? No se Entonces, cambia no el acta de olvidemos, nacimiento. no se cambia tu acta de nacimiento, tu CURP sigue siendo la misma, no hay un cambio en eso.